Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Oramos. Buen Dios, gracias por tu palabra, Señor, y rogamos que en esta mañana nos hable, Señor, que más allá de las enseñanzas que el expositor pueda traer de este texto, tu Espíritu Santo también obre en nuestros corazones y nos ayuda a entender, a aplicar estas verdades en nuestra vida, que Él nos capacite y nos mueva a ponerla por obra también. Jesús, amén. Quiero iniciar en esta mañana el sermón y quiero hacerlo leyendo lo que nuestra iglesia cree acerca de los tiempos finales. Y pónganse cómodos porque es bastante largo. Dice así: creemos que estamos en los días postreros, que el fin del mundo se acerca, en el cual Cristo descenderá del cielo y resucitará a los muertos para la retribución final. Creemos que habrá una separación solemne donde los impíos serán sentenciados al castigo eterno
y los justos a la vida eterna, y que este juicio determinará para siempre el estado final de los hombres en el cielo o en el infierno. Punto. Pastor, pero eso es cortico. Sí, claro, porque cuando hablamos de los tiempos finales no hay mucho dato para nosotros hablar mucho. Tenemos que afirmar lo que sabemos con certeza. Y lo que sabemos con certeza que es que estamos en los tiempos finales, lo sabemos con certeza. Desde que Cristo vino la primera vez hasta que venga la segunda vez, esos son los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. Hace tiempo estamos en los tiempos finales. ¿Cuándo terminarán los tiempos finales? Cuando Cristo venga. Ya después veremos cuándo es eso. ¿Qué tenemos con certeza? Que Cristo va a regresar y que va a recoger a los suyos, pero va a juzgar a los impíos, a los que no creen en Él. Esas son las cosas que sabemos. Y esas son las cosas que como iglesia afirmamos. Pero creo que lo que la iglesia necesita, más que saber, que discernir, que entender todo lo que va a pasar, que ese es el problema muchas veces de mucha gente que quiere descifrar tanto y entender tanto lo que no está claro en la Escritura, que olvidamos lo que sí está claro en la palabra, y es cómo el pueblo de Dios debe vivir a la expectativa de que Cristo va a regresar. Porque eso es lo que a nosotros nos debe interesar. Sabemos que Él viene, pero ¿y cómo vivimos hasta que Él regrese? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué es lo que se espera de la iglesia que haga mientras está esperando ese retorno de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que el pasaje nos lo deja bien claro. La iglesia la iglesia de Jesucristo debe permanecer alerta mientras espera el regreso de Cristo. ¿Cómo debe permanecer la iglesia? Alerta. Y si has seguido el pasaje, habrás notado cómo hay una repetición de imperativos en este texto. Mirad, mirad, ¿y qué más? A ver, velar, ¿verdad? Y todos estos imperativos que culminan al final del pasaje en un llamado bien claro del versículo 35 al 37, donde Jesús pone un énfasis bien claro en decirle a ellos y a todos los que lean este mensaje, porque al final el versículo 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, nos lleva a pensar en la importancia que tiene para la iglesia estar vigilante, estar alerta. Y cuando hablo de alerta me refiero a eso, a lo que el Señor está diciendo, a velar, a estar despierto, a estar prestando atención. Jesús viene, el Señor viene, regresa, sí, pero la iglesia tiene que estar alerta hasta que ese momento llegue. Y en este pasaje nosotros vamos a ver cómo esta enseñanza nos llega a la luz de dos profecías. Vamos a ver en el pasaje dos profecías, no una profecía, y eso va a ser sorpresivo para algunos. Algunos creen que esta es la primera sorpresa, creen que este texto todo tiene que ver sobre una sola cosa. Y esto va a ser sorprendente en esta mañana, porque aquí tenemos dos profecías, una que ya se cumplió y otra que no se ha cumplido. Una que ya vio su cumplimiento hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, y otra que todavía estamos esperando. Y de esta manera vamos a ver el pasaje. Los versículos 1 hasta el 23 nos habla de la profecía que ya se cumplió. Versículos 1 al 23, ahí tenemos lo que podemos llamar la profecía cumplida, lo que ya se cumplió. Por supuesto, cuando Jesús lo dijo no se había cumplido, ¿ok? Cuando Él se lo dijo a esos apóstoles no se había cumplido, a esos discípulos. Nosotros estamos mirando de manera retrospectiva y decimos que ya se cumplió y vamos a ver por qué. Lo primero que tenemos que notar en este pasaje es qué es lo que está ocurriendo. Comienza diciendo que Jesús salió del templo. Y esto es significativo, porque a partir de este momento ya Jesús no va a volver a entrar al templo, ya va a ser entregado, va a morir, va a resucitar, todo lo que nosotros sabemos. Jesús sale en la narrativa ya completamente del templo. Y eso nos recuerda algo que viene del Antiguo Testamento, y es el momento en que la gloria de Dios abandona el templo. Jesús está abandonando el templo de Jerusalén, definitivamente. Si usted ha estado atento a los sermones que hemos estado predicando, usted recordará que Jesús ha estado confrontando la religiosidad de la gente, ha estado confrontando la hipocresía de esta gente. Definitivamente Jesús ahora sale completamente del templo y es una señal clara de que la gloria de Dios ha salido. Jesús no tiene nada que ver con su sistema religioso que pronto va a ser destruido. Y los discípulos le dicen al Señor, qué curioso, porque vamos a ver que ahora el Señor le dice, mirad, mirad, mirad. Los primeros que dicen mirad son los discípulos. Dicen, mirad, maestro, mirad. Versículo 1. Qué piedras y qué edificio. Ellos se están refiriendo al templo. Y el templo, mis hermanos, era tremendamente bello.
según los historiadores, era magnífico. De hecho, los rabinos tenían un dicho que decía: el que no haya visto el templo de Herodes, no ha visto un edificio hermoso en su vida. Ese es el templo del cual Jesús está saliendo. Era bello. Le llamaban el templo de Herodes no porque propiamente Herodes lo había construido, pero sí lo había de alguna manera ampliado, reedificado, embellecido un poco más en históricamente, probablemente después de que Jesús muriera, resucitara, un tiempo después todavía Herodes estuvo haciendo ajustes y reparando el templo según la historia, pero era hermoso, un templo realmente bello. Así que se imaginarán que cuando los discípulos le dicen al Señor: mira qué clase de templo más hermoso, ellos no le están diciendo, no le están informando a él de que el templo es hermoso, él sabe que el templo es hermoso. Es más bien una exclamación, como cuando nosotros decimos: ¿verdad que está lindo? ¿Verdad? Mira qué templo, qué lindo, qué belleza. Era el orgullo de los judíos. Los judíos se sentían orgullosos de su templo, era el centro de su confianza. Lo consideraban indestructible, porque ellos entendían, creían que ese era el sello de la aprobación de Dios, por de alguna manera el lugar donde Dios había elegido morar. Así que cuando Jesús dice estas palabras con una calma tremenda en el versículo 2, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Está hermoso, está inmenso, está precioso, pero no va a quedar una piedra sobre piedra. Eso es lo que trae como consecuencia que los discípulos hagan dos preguntas bien importantes, porque todo lo que sigue, al menos en esta primera parte, es la respuesta a esas dos preguntas. Y eso está en el versículo 4. ¿Cuáles son las dos preguntas? ¿Cuándo serán estas cosas y qué cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. Y esto quiero que lo tengamos nosotros bien claro ahora. Lo que Jesús va a hablar, ¿sobre qué cosa es? Díganme ustedes. ¿Sobre qué? Sobre la destrucción. ¿No es verdad? Jesús dijo: no va a quedar piedra sobre piedra. Y ellos dicen: dinos entonces, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y qué señal habrá de eso que acabas de decir, de que no va a haber piedra sobre piedra? ¿Entienden ya por dónde vamos y por qué creemos que es una profecía cumplida? Porque todo lo que Jesús comienza a decir ahora tiene que ver específicamente con la destrucción del templo, no con el fin del mundo. ¿Ok? Lo que Jesús está diciendo ahora no tiene que ver con el fin del mundo, mis amados hermanos. Tiene que ver con la destrucción del templo de Jerusalén. Y Jesús le muestra lo que no va a ser una señal, o lo que no serán señales de la destrucción, y le muestra lo que sí va a ser una señal de la destrucción. Vayan conmigo al versículo 5. Jesús respondiéndole comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Noten, Jesús va a hablar de una serie de cosas ahora, y Jesús va a decir que nadie los engañe con estas cosas que voy a decir ahora. Y comienza a describir una serie de eventos. Van a haber falsos cristos que van a engañar a muchos. Van a oír de guerras y de rumores de guerra. Van a levantarse nación contra nación, reino contra reino, terremotos en muchos lugares. Va a haber hambre, va a haber alborotos. Jesús dice: todo eso es principio de dolores. Y continúa diciendo: miren por ustedes mismos. O sea, preocúpense ahora. Quiero que se preocupen por ustedes, porque los van a entregar a los concilios, en la sinagoga los van a azotar, van a ir delante de gobernadores y de reyes por causa de mí, para darles testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y cuando ustedes los traigan, dice Jesús, está hablando específicamente a estos discípulos que le preguntan: cuando ustedes los traigan, no se preocupen por lo que van a decir, ni lo piensen, porque el Señor les va a dar en aquella hora lo que tienen que hablar. El Espíritu Santo va a hablar, hermanos van a entregar a sus hermanos a la muerte, los padres a los hijos se van a levantar con los padres y los matarán, y van a ser aborrecidos, odiados por todos. Pero Jesús deja claro en el versículo 7, aún no es el fin. Hermano, quiero que notes algo importante. Jesús le está diciendo a los discípulos: van a pasar todas estas cosas, pero esas cosas no son señales de que va a llegar el fin. Y el fin aquí es la destrucción del templo. O sea, ustedes van a ver guerras, ustedes van a ver que van a haber falsos cristos, ustedes van a ver terremotos, ustedes van a ver todas esas cosas,
pero no es el fin. Versículo 7 dice, no se turbe. ¿Saben cuánta gente vive hoy turbada porque ve que hay guerra, porque ve que hay hambre, porque ve que hay todas estas cosas y dice, ya, se va a acabar el mundo? Hermano, usted se pone a pensar cuántas veces el mundo ha pasado por todas estas cosas. Díganme ustedes, toda la vida hemos estado pasando por estas cosas. Y en el tiempo de Jesús, quiero decirte algo importante, esas cosas no son señales de que va a llegar el fin del mundo. Y no son señales, primero, porque no tenían que ver con el fin del mundo. Y segundo, porque si hubiesen tenido que ver, aún cuando hubiesen tenido que ver con el fin del mundo, dando el margen a algunos que puedan creer que esto sí trata sobre el fin del mundo, dando esa oportunidad también a otra postura en cuanto a esto, aun cuando sí pudieran ser señales del fin del mundo, dice el Señor que eso no significa que ha llegado el fin ni que va a llegar. Pero el Señor sí les da una señal clara de que el templo iba a ser destruido y cuándo iba a ser. Y está en el versículo 14, dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que le entienda, ahora voy a decir qué significa el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y el Señor comienza a describir. En ese momento todo el mundo a correr, no se queden, no busquen nada, tienen que huir. Va a ser terrible la huida, muchos van, incluso habla de las embarazadas, las que están encintas, de lo terrible que va a ser un día de tribulaciones como no ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el fin del tiempo. Y si Dios no hubiese acortado esos días, nadie sería salvo. Pastor, eso parece como el fin del mundo, lo parece, porque lo que le ocurrió al pueblo de Israel parecía el fin del mundo. Hermanos, antes de la caída del templo de Jerusalén, que ahora les voy a decir cuándo fue, hubieron falsos cristos. Personas que se levantaron afirmando ser alguien. De hecho, a Jesús dijeron, ¿no recuerdan cuando Jesús se levantó el que era sacerdote aquel año y dijo, recuerden que hubo uno llamado Teudas que quiso ser alguien y sofocaron todo eso porque ya había habido personas levantándose y afirmando ser el Cristo mucho antes? El pueblo de Israel pasó por eso. El pueblo de Israel pasó por guerras y rumores de guerra. Vieron naciones levantarse contra naciones. Cuando vamos al libro de los Hechos, vimos que fueron entregados, que los apóstoles fueron entregados en concilio, fueron azotados y fueron ante gobernantes. Si vas al libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que las últimas etapas de la vida de Pablo, ¿frente a quién fue? Frente a gobernantes y reyes. De hecho, cuando Pablo fue apresado, él dijo, apelo a César. Y dijeron, no hayamos falta en él, pero si no hubiese apelado a César, lo podríamos soltar, pero como apeló a César, no lo podemos soltar porque se está cumpliendo todo lo que ha ocurrido. Incluso la predicación del evangelio a todas las naciones en un sentido fue cumplida porque el propio Pablo, por los años 50 o 60 aproximadamente, cuando él escribe, dice que ya el evangelio había sido proclamado al mundo conocido en aquel entonces. Todas estas cosas ocurrieron. Y llegó un momento donde ocurrió algo específico que el Señor llama aquí la abominación desoladora. ¿Qué cosa es eso? Han ocurrido dos abominaciones desoladoras. La primera había ocurrido muchos años antes, en el 167 antes de Cristo. Un hombre llamado Antíoco Epífanes, entre todas las cosas que hizo, construyó un altar sobre el altar sagrado, construyó un altar y sacrificó cerdos arriba del altar, entre otras atrocidades que hizo, lo que provocó posteriormente lo que se conoce como la rebelión de los macabeos. Usted lo puede leer. Hay un libro que se llama Macabeos, primera y segunda de Macabeos, que no son inspirados, ¿ya? Pero lo puede leer para que conozca la historia de todas las atrocidades que hizo este hombre. Y todo el mundo tenía claro de que ese hombre era el hombre o la representación de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Porque hay varios pasajes de Daniel capítulo 9, 27, 11, 31, 12, 11, donde el profeta Daniel profetizó, habló de que en el futuro habría este evento, la abominación desoladora. ¿Qué cosa es una abominación desoladora? Es un acto abominable. Llegó a significar con el tiempo, después de aquel evento, para la mente de los israelitas, una abominación desoladora era un evento, era algo que iba a ser desagradable, repugnante a Dios, era una profanación al templo y al propio Dios. Entonces Jesús
retoma aquella profecía de Daniel que tuvo un cumplimiento atrás y la vuelve a traer al presente y dice, va a ocurrir algo como eso. Esperen la abominación desoladora. Y cuando eso ocurra, viene el fin. Históricamente, mis hermanos, no se puede decir exactamente qué fue la abominación desoladora, pero antes de que Jerusalén fuese destruida, cerca del año 70, se cree que los romanos, entre otras cosas, algunas teorías que los romanos entraron con unos estandartes que tenían ídolos a Jerusalén. Y eso fue interpretado por ellos como esa abominación desoladora. Otros creen que fueron el ejército que entró al templo y lo profanó de alguna manera. El punto es que todos los hechos que nosotros tenemos aquí ocurrieron tal cual fueron dichos. Y en el año 70 después de Cristo, los romanos, socavando una rebelión en Israel, terminaron destruyendo completamente el templo. Tal fue así que le prendieron candela al templo y para sacar el oro que se había fundido en el incendio, desmontaron piedra a piedra para sacar todo el oro, cumpliendo así las palabras de Jesús. No quedará piedra sobre piedra. Esa es la profecía que fue cumplida. Tal y como dijo Jesús. No quedó piedra sobre piedra del templo. Y solo se salvaron y solo se libraron aquellos que escucharon, aquellos que creyeron, y cuando vieron el momento de la profanación salieron y huyeron. ¿Sabe por qué muchos no huyeron? Porque siguieron confiando en el templo. Porque siguieron confiando en su religiosidad, en su judaísmo, y no huyeron cuando debieron haber huido en el momento que huyeron. Todas las cosas que tú ves aquí, el acortamiento de los días, que mucha gente dice hoy erróneamente de que los días se están acortando y ya no duran 24 horas, eso no tiene nada que ver con eso. Lo que está hablando es que el asedio de los romanos, si no hubiese sido acortado por la gracia del Señor, no hubiese quedado nadie vivo ahí. Cuando los romanos rodearon Jerusalén y los asediaron, el hambre fue tal que la gente se comió entre ellos mismos. Literalmente. Se tuvieron que comer entre ellos. Si Dios no hubiese acortado el tiempo en que duró todo eso, ahí no hubiese quedado nadie. Fue devastador, fue destructivo. Y es interesante, dice, pastor, sí, qué bien. Es interesante saber que todo esto se cumplió, me gusta, no lo había visto de esta manera, pero ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? Tiene que ver al menos 3 cosas con nosotros hoy. Primero, que tú y yo tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Y cómo lo vemos en este texto? Porque si has notado bien, a pesar de todas las cosas que Jesús describió, tú puedes notar en sus palabras que Dios sigue estando al control de todas las circunstancias. El Señor sabe lo que iba a ocurrir, cómo iba a ocurrir, en qué momento ocurrirían las cosas. Es el Señor el que acortó el tiempo para que los elegidos de Él en ese momento pudieran salvarse. Es el Señor el que ha estado cuidando de su pueblo a pesar de todas las cosas que pasaron. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender también. En el mundo van a seguir habiendo hambres, miserias, guerras. Yo creo que a ningún cubano hay que decirle que hay hambre. A ningún cubano hay que decirle que hay guerra. De hecho, a nadie hay que decirle que hay guerra porque el mundo se está encaminando a un posible conflicto de escalas inmensas. Hay todos estos rumores de guerra, hay situaciones, hay traiciones, hay desamor, familia contra familia, hay todas estas cosas. Hay falsos cristos, también sigue habiendo falsos cristos, cada rato se levanta alguno a afirmar que es Cristo y que es el Mesías y todas esas cosas. Seguimos experimentando todas esas cosas, pero en medio de todo eso, la iglesia tiene que confiar en que el Señor es el que tiene el control de los tiempos y de todas las cosas. Entonces, mientras esperamos que Cristo regrese, velar implica velar, estar despierto, estar alerta, implica también estar confiado en quién es el que controla todas las cosas y que tiene cuidado de nosotros. Hermano, este pasaje también, o esta profecía cumplida también nos alienta a perseverar. Dice el versículo 13, que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Algo que nosotros podemos notar aquí, y parte de eso lo hemos dicho ya, es que aunque esto fue un evento que ya ocurrió, es un patrón, una especie de modelo de lo que va a experimentar la iglesia a través de los tiempos. La iglesia va a experimentar muchas de estas cosas a través de los tiempos, no exactamente eso, pero antes de llegar al fin, sí vamos a experimentar muchas de estas cosas,
vamos a experimentar persecuciones. Ya la iglesia experimenta persecuciones en muchas partes del mundo. En algún momento podría tocarnos a nosotros. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener clara es que nuestro llamado, ¿qué cosa es? A perseverar hasta el final. La perseverancia es la marca probablemente más genuina del verdadero cristiano. Porque hay muchas marcas. El cristiano tiene muchas marcas. El amor uno por otro. Hay muchas cosas que pudiéramos decir son marcas de un cristiano genuino. Pero la única que es la prueba ineludible de que tú eres un hijo de Dios es cuando llegue la persecución y seas puesto entre la vida y la muerte y tú continúes confiando en Jesús. Ahí se sabrá si realmente somos. La perseverancia es la marca característica porque solo Dios nos puede hacer perseverar hasta el final. Necesitamos perseverar. ¿Significa esto que la salvación se va a perder? No. Significa esto que solo los que perseveren son salvos. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque los no salvos no perseveran, pero los salvos Dios los tiene y los lleva a perseverar. A veces, a través de un mensaje como este, donde yo te animo a perseverar, es lo que el Espíritu Santo usa para que sus hijos, que quizás están descuidando su vida espiritual, sean animados a perseverar. Y de esa manera Dios nos lleva a la perseverancia. Y lo tercero en lo que esta promesa tiene que ver con nosotros, es que nosotros, a través de las palabras que ha dicho Jesús aquí, nos podemos sentir un poco más instados o desafiados a esperar lo que sí falta por cumplirse. Porque cuando tú meditas en estas palabras, y quiero que vayas al versículo 3 y notes cómo Jesús les dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Y si Él lo dijo todo antes y todo se cumplió a la perfección tal y como lo dijo, yo no sé tú, pero yo no quiero probar a que lo que falta por cumplirse, no quiero tentar al Señor dudando de aquello que falta por cumplirse todavía. ¿Cuánto les ha pasado que conocen, tienen a un amigo, un hermano de iglesia, esos hermanos que no son profetas, pero son sabios? Y siempre que te dice algo y tú no le haces caso, ¿qué pasa? Te das el tortazo. Y llega un momento que tú dices, fulano me dijo tal cosa, voy a hacerle caso porque cada vez que me dice algo, me pasa. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Verdad? Eso es alguien sabio. Imagínate tú que estamos ante Cristo y Cristo, todo lo que Él dice, como Él dice aquí, todo pasará, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y tú estás viendo ahora, hoy estamos comentando, que hace un montón de años Jesús afirmó y dijo todo lo que iba a ocurrir. Y posteriormente, unos 40 años después de Él decir estas palabras, en el año 70 ocurrió todo exacto como Él dijo. ¿Tú quieres esperar y tú quieres probar a que llegue el final para creer lo que Jesús dijo? Yo creo que no. Y eso nos lleva entonces al segundo punto en este texto. Vimos la profecía que se cumplió, pero vamos a ver ahora la profecía que no se ha cumplido, los versículos 24 hasta el final. Ahora Jesús, después de instruir a sus discípulos, aquellos que le hicieron la pregunta, amplía un poco más su explicación y ahora sí nos habla del fin de los tiempos y sí nos habla de su segunda venida. Noten como el versículo 24 dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ¿cuál? La que le acaba de hablar, todo lo que le acaba de escribir. Después que pase todo eso, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Jesús dice, va a llegar un momento después de aquello. ¿Qué tiempo será? Jesús no lo dice. ¿Cuántos años van a pasar? Él no lo dice. Él lo deja ahí, lo deja en el enigma y Él dice, va a ocurrir todo esto. El sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor. Así que cuando usted vea un eclipse, no se asuste, que eso no es literal. Eso es un mensaje apocalíptico. Y los mensajes apocalípticos se valen de figuras y de imágenes para transmitir un mensaje. No quiere decir literalmente que van a empezar a caerse las estrellas del cielo. No. Esos mensajes o esas expresiones vienen de los profetas, vienen de Isaías, de Ezequiel, de Joel, donde describen todo esto. Por eso en Apocalipsis usted ve un mensaje similar, porque es un lenguaje algo apocalíptico, donde lo que el Señor está queriendo de alguna manera decir es que su venida va a conmover, va a ser tan
tan grandiosa, tan impactante, que los cielos van a ser conmovidos. Él lo describe, es como una gran conmoción. Es como cuando tú dices, pasé por esta situación y me tembló todo el cuerpo. Literalmente no te tembló todo el cuerpo, pero está describiendo de alguna manera lo que está ocurriendo, cómo te conmocionó. Eso me estremeció completamente. ¿Realmente te estremeció completamente? No, pero es una manera de decir, fue impactante la situación. Y Jesús lo que está describiendo lo impactante de su venida. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y es un momento impactante porque en ese tiempo Jesús, ¿qué va a hacer? Va a recoger a quienes, a todos sus qué, sus escogidos. No tenga miedo de decir escogidos, porque dice escogidos. Hay de los que tengan miedo a que Dios escoja. Yo quiero, cuando veo pasajes como estos, me alienta a creer en que Dios escoge, porque soy de sus escogidos. Va a escoger, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea, no va a quedar uno de su pueblo que quede. Él lo va a recoger y por ende va a juzgar también, aunque no lo dice el texto, pero si está diciendo que va a recoger a los suyos, está diciendo que no va a recoger a los que no son suyos. Estas son muy buenas noticias para ti. Son muy buenas noticias para ti que amas al Señor, son muy buenas noticias para ti que has creído, pero son muy malas noticias para ti que no has creído. Porque cuando Jesús vuelva por segunda vez, ya no va a ser, y estamos celebrando Navidad ahora, y donde quiera hay pesebres, y son muy bonitos, a mí me encantan ver las instalaciones, ahí por toda Habana para allá, hay una muy linda, que a mí me gusta mucho, y tú ves, y todo es muy bonito, y el bebé es muy lindo, pero esa no es la segunda venida. Jesús vino la primera vez, vino humilde, vino a derramar su gracia, a entregar su vida, pero la segunda viene a recoger a su pueblo y viene a juzgar a aquellos que no han creído. Así que el llamado de Jesús para ti es que creas, que te arrepientas y creas. Yo me imagino que muchos no hicieron caso de la primera profecía en aquel año y muchos murieron. Las cifras son de miles de judíos que murieron en aquel entonces con el asedio de los romanos. Cuando Cristo vuelva, van a ser muchos los que no tendrán oportunidad. Y quizás tú estés ahí también. Necesitas creer, necesitas confiar, necesitas arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesús. Jesús regresará, va a recoger a los suyos, gloria a Dios, pero va a juzgar también a aquellos que no han creído. Y ahora el Señor, en esta parte, el Señor no se recrea mucho, sencillamente nos da una enseñanza en dos parábolas o una advertencia a la luz de dos parábolas. En el 28 al 31 tenemos una parábola y en el 32 en adelante tenemos otra. La primera tiene que ver con aquellos a los cuales se les dijo lo que iba a ocurrir con el templo y la segunda tiene que ver con todos nosotros. La primera que dice Jesús, aprendan la parábola de qué cosa, de la higuera. ¿Cuál es la parábola de la higuera? Cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, ¿qué es lo que se sabe? Que el verano está cerca. Dice el Señor, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. ¿Qué cosa? Obviamente la abominación desoladora de la cual él habló, que dijo que era la evidencia o la señal de que el tiempo estaba cerca. O sea, cuando los judíos, los que pudieron percibir y darse cuenta, porque fue claro que el templo estaba siendo profanado, que los romanos estaban llegando y huyeron, esos se salvaron. Físicamente hablando, no espiritualmente, se salvaron de la destrucción que trajeron los romanos. Aprendan la parábola cuando vean que está cerca, sé que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. ¿Qué generación? Ellos. ¿Pasó la generación? No. 40 años después llegó la destrucción. Esa generación experimentó las palabras del Señor y pudieron ver que aun cuando el cielo y la tierra pasen, las palabras de Dios nunca pasarán. Pero ahora Jesús nos hace otra parábola que tiene que ver con nosotros. Del día, de aquel día y de la hora, y vuelve a retomar ahora la venida del Hijo del Hombre, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Alguna gente le causa confusión esto. El Hijo no sabe. ¿Cómo? Si Él es Dios, Él es omnisciente. ¿Cómo no puede saber? Y aquí se aprovechan los que no creen en la deidad de Cristo y empiezan a decir, viste, es que no puede ser Dios porque no sabe. Pero de alguna manera el Señor en su
encarnación limitó voluntariamente el ejercicio de sus atributos divinos para cumplir la obra a la cual vino. El punto que quiere resaltar el Señor aquí es: no estén inventando cuándo va a venir Cristo, que nadie lo sabe. Hermanos, es curioso que aun cuando el Señor dice estas palabras, hay tanta gente inventando. Y que si en el año tal, y que si en el año más cual, y que si en el año no sé qué. En el 2000 fue que si los mayas. ¿Se acuerdan de eso? Está cerquita. El otro y el otro, el otro. No inventen más. No inventes más. Cuando oigas a alguien hablando, dile: no inventes más. Eso no lo sabe nadie. Lo único que tú tienes que saber es que el Señor se fue y que te ha mandado a velar y a estar alerta. Y eso es lo que el Señor hace con esta segunda parábola. Es la parábola del portero. Él dice que es como un hombre que, yéndose lejos, en este caso sería el Señor, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. La iglesia ha quedado, el Señor se ha ido, pero el pueblo de Dios está aquí. Le dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Y dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. No sabe si va a ser al anochecer, si a la medianoche, si al cantido del gallo o si a la mañana. Para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo: velad. Tú y yo tenemos que estar despiertos, velando. ¿Qué cosa es velar, pastor? Es estar en lo que tenemos que estar. Dice aquí que cada uno dio su obra. ¿Qué significaba para el portero velar? Estar en la puerta. ¿Qué significaba al otro? Lo que le mandaron a hacer, porque el día que el amo llegara y no estuvieses haciendo lo que él te dejó haciendo, no tienes ninguna justificación. Y yo creo que es bueno que nosotros no sepamos cuándo viene el Señor. Porque yo he oído mucha gente incluso decir: yo voy a confiar en Jesús, pero cuando vivo unos poquitos años más, quiero vivir un poco la vida. ¿Qué sabes tú lo que vas a vivir? Tú no sabes que tu vida puede acabar hoy mismo. Quizás algunos de los que están hoy aquí, su vida termine hoy. Quizás la mía pueda terminar hoy. Yo no lo sé. ¿Quién lo sabe? ¿Quién puede decir y afirmar: yo me quedan tantos años de vida? Tú no lo sabes. Tu vida puede terminar o el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Y qué va a hacer de todo aquello que te tiene entretenido? ¿Qué va a hacer de todo lo que has empeñado tu vida, de todo lo que te está gastando la vida? ¿Qué va a hacer de todo eso? Se fumó. No vivamos en la tontera, mis hermanos, no vivamos dormidos. Es tiempo de despertar, es tiempo de estar alerta, es tiempo de ocuparnos de aquello que se nos ha llamado. No es tiempo de estar en la soncera. No, que no puedo ahora porque es que mi trabajo, es que mi negocio, es que no sé qué. Se va al piso tu negocio, se va al piso tu trabajo, se acaba todo. Y siempre estamos dando excusas, siempre estamos dando explicaciones para nuestra apatía espiritual, para nuestra falta de comunión, para nuestra falta de relación con Dios. Siempre están las excusas. El Señor va a regresar. ¿Sabe lo triste de todo esto? Que los muertos parecen que están dormidos, pero están muertos. Algunos van a estar dormidos, pero otros en realidad parece que estaban dormidos, pero estaban muertos. Tienes que estar alerta. Tienes que estar alerta, y si tu vida no se caracteriza por eso, es un buen momento para que tú te humilles delante del Señor y le pidas perdón porque has estado perdido en muchas cosas, envuelto en muchas cosas, y has dejado al Señor a un lado en tu vida. Hermano, concluyo. Hay una frase de un hombre, bueno, ustedes deben saber lo que leen más, de Oscar Wilde, famoso escritor. Y él dijo: los sueños, nos dijeron que los sueños siempre se hacían realidad. Y él dice: pero no nos dijeron que incluso las pesadillas también son sueños.
La vida puede lucir muy diferente de lo que nosotros quisiéramos. El mundo no es todo lo hermoso que debiera ser o que nosotros anhelaríamos que fuera. La miseria, las tragedias, los conflictos que vivimos cada día son parte de vivir en este mundo. Pero más allá de centrarnos en esas cosas y más allá de asumir lo que no debemos asumir, yo creo que para nosotros, aún en medio de todas esas cosas, el pasaje de hoy realmente nos llama y nos desafía a que como iglesia nosotros, independientemente de la pesadilla que podamos estar viviendo, nuestro corazón esté siempre vigilante, siempre atento a que nuestro Señor va a regresar, a que nuestro Señor va a volver. Ahí tiene que estar nuestro corazón. Esa es la única manera en que nosotros podemos decir, como dice las Escrituras y como dice un canto que cantábamos ahorita también, Señor, ven, tu iglesia te espera, tu iglesia te espera. Mi pregunta es, ¿lo estás esperando realmente? ¿Lo estás esperando? No de labios para afuera, sino que estás velando realmente y esperando al Señor. Que si Él llega no te va a encontrar donde no tienes que estar. Vamos a orar. Pues Dios, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque confiamos y descansamos en la realidad de que tú vas a regresar, Señor, por tu pueblo. Que no nos hayas dormido, Señor. Que no nos halles en lo que no debemos estar. Que tu iglesia anhele, desee tu regreso. Que como pueblo tuyo estemos ocupados en aquello que nos has demandado, Señor. Que tu pueblo esté anunciando tu palabra. Que tu pueblo esté viviendo tu palabra. Que tu pueblo esté entregado a servirte de corazón. Bendice a tu iglesia. De manera especial te ruego por nuestra familia de La Habana Vieja. Bendícela, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y que juntos podamos seguir creciendo, dando pasos en el Evangelio, avanzando para ser conformados cada día más a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús.